Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque estamos aquí en tu santo templo alabando y glorificándote. Y podemos sentir tu presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y te damos gracias, Señor, porque aunque no somos dignos, tú nos has hecho dignos, Padre. Aunque no lo merecíamos, tú nos salvaste, Señor. Tú nos transformaste y estamos aquí, Señor, para que nos renueves una vez más, Padre. Porque a veces fallamos, Señor, pero reconocemos que en ti, Señor, hay victoria. Aleluya. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Gracias, Señor, te damos gracias. Dele gloria a Cristo, hermano, porque Él vive. Vamos a orar para comenzar esta palabra que Dios tiene para nosotros. Oremos al Padre. Padre bueno, en el nombre de Jesús. Hoy nos gozamos en ti y te damos gloria porque tú eres fiel y verdadero, porque reconocemos que no hay Dios tan grande y tan poderoso como tú. Ahora, Señor, venimos delante de tu presencia y pedimos que tu palabra, Señor, llegue hasta la profundidad de nuestro corazón, Señor, y corrija nuestros rumbos si es necesario, Señor. Que tu palabra, Señor, dirija nuestros pasos, Señor, y hable, Señor, hoy a la luz de la misma, Señor, a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, Señor, y que nosotros seamos cambiados, Señor, no por hombres, sino por tu palabra, Señor. Por tu palabra, porque es viva y es eficaz, Señor.
Disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Quita todo pensamiento que quiera distraer mi corazón, mis pensamientos, de estar enfocados, Señor, en la atención a tu palabra, Padre Santo. Y ayúdanos a andar en ella y que sea solamente tu palabra y tu nombre el único que se glorifique en esta tarde, Señor. En el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿A cuántos de aquí nos gusta vivir bajo la protección de Dios, hermanos? A todos, ¿verdad que sí? Cuando nos levantamos, yo creo que todos nos encomendamos a Dios, ¿verdad? Antes de salir de casa o al despertar, nos encomendamos a Dios porque sabemos que el mundo es muy peligroso. Nuestro entorno, solamente Dios sabe si salimos y regresamos con vida o solo Dios sabe, ¿verdad? Y tenemos que encomendarnos bajo la protección de Dios. ¿Cuántos de aquí conocemos el Salmo 91? ¿Sí lo sabemos? El que habita al abrigo de la… Qué bonito salmo, ¿verdad? Es un salmo muy hermoso. No les voy a hablar de este salmo, hermanos, nomás lo quería mencionar. Es un salmo muy bonito. Yo amo mucho ese salmo porque me he refugiado en él constantemente. Y déjeme decirle algo, no lo debemos de tomar como un amuleto, hermanos, porque a veces tomamos el Salmo 91 como un amuleto de la buena suerte cuando no es así. Es palabra viva y palabra fiel el Salmo 91 y habla acerca de la protección de Dios para todos los que habitan en él. Bueno, hoy vamos a meditar, hermanos, unos versículos que hablan acerca de la protección de Dios aún en medio de los juicios de Dios sobre la tierra. Usted sabe que desde el comienzo ha habido juicios de Dios en la tierra, hermanos, a causa del pecado, a causa de la maldad de los hombres. Pues en nuestra actualidad, hermanos, también no estamos tan lejos de juicios de Dios, hermanos, sobre la tierra, hermanos. ¿Por qué? Porque la maldad día a día se va multiplicando. Estamos viendo una noticia y de repente sale otra aún peor, hermanos, que a veces llena de temor nuestros corazones. Vendrán juicios de Dios sobre la tierra, pero esto no quiero meter temor en los corazones, sino al contrario, la esperanza viva de que tenemos la protección de Dios en nosotros. ¿Cuántos tenemos la seguridad en Él, hermanos? Yo tengo seguridad en Él y hoy le invito a que abra su Biblia en Ezequiel. ¿Sí conoces el libro, hermanos? Está antes de Daniel. Ezequiel. Yo le doy muchas gracias a Dios, capítulo 14, porque en medio de situaciones de riesgos, en medio de situaciones de peligro, he visto su protección por su grande misericordia sobre nosotros. Ezequiel 14, versículo 12 al 14. Usted lo va a ver con su vista, ¿verdad? Válgame la palabra. Lo va a leer en la Reina Valera y yo se lo leo en la versión Dios habla hoy. Dice así la palabra del Señor. El Señor se dirigió a mí y me dijo: si un país peca contra mí y me es infiel, yo levantaré la mano para castigarlo y le quitaré sus provisiones de alimento, enviaré hambre sobre él y haré que mueran hombres y animales. Versículo 14. Y si en ese país viviera ¿quién? Noé, Daniel y Job, solo ellos tres se salvarían por ser justos. Yo, el Señor, lo afirmo. Esta es otra versión. Estos textos, hermanos, estos dos versículos nos dice que si Dios derrama sus juicios sobre la tierra, si Dios en aquel entonces derramara sus juicios sobre la tierra a causa del pecado, de la maldad, de la idolatría, los únicos tres que se salvarían serían Noé, Daniel y Job. Fíjese bien, qué tremendo, ¿verdad? Porque estos tres hombres gozaban de ese nivel de protección de Dios, hermanos. Yo cuando leí en la semana esta escritura, porque estoy leyendo Ezequiel, y veo este versículo una vez más, porque ya lo había leído, pero se me había olvidado, hermanos. Entra a mi corazón esa necesidad de saber por qué estos tres varones encontrarían solamente
la protección de Dios en medio de los juicios en aquel momento. A las escrituras, a la luz de las escrituras vamos a entender, hermanos, por qué esa protección estaba sobre ellos. Y comenzamos con el ejemplo de Noé. ¿Cuántos conocemos a Noé? Va a decir, sí, no, Noé el de la Biblia, hermanos, Noé lo conocemos, ¿verdad? Hasta lo hemos visto en las películas, el del diluvio. ¿Cómo era la personalidad o el carácter de Noé? ¿Alguien lo sabe? A la luz de la escritura. ¿Cómo era Noé? ¿Era un hombre recto? Ya les di una pista. ¿Qué más? ¿Era un hombre qué? Temeroso de Dios. Era un hombre lleno de fe y de obediencia, hermanos. Y yo le invito a que abran su Biblia ahí en Génesis, capítulo 6. Génesis, capítulo 6. No van a decir, ¿dónde está Génesis? ¿Verdad? Es el primer libro de la Biblia. Génesis 6, versículos 5 al 8. Vamos a leer estos 3 versículos. Dice la escritura de la siguiente manera, ¿ya estamos ahí? Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjese el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. El 7, y dijo Jehová, raeré, o sea, quitaré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, ¿qué dice la escritura? Halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué bonito, porque venía un juicio de Dios sobre la tierra. ¿Cuántos recordamos cuál era el juicio de Dios sobre la tierra en el tiempo de Noé? El diluvio. El diluvio era un juicio de Dios sobre la tierra. ¿Por qué? Porque la maldad era mucha, hermanos. Y la Biblia nos dice que Noé encontró gracia ante Dios. Encontró el favor de Dios. No era una persona justa, era una persona intachable y andaba en íntima comunión con Dios. No era un hombre obediente. En aquel entonces, hace muchos años, la tierra estaba corrompida. Había mucha maldad, había mucho pecado, había muchos asesinatos. Tenían relaciones sexuales, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y todos los habitantes, hermanos, de la tierra, en su mayoría, excepto Noé y su familia, hacían el mal. Ahora, había tanta maldad aquel entonces, ¿no les suena algo parecido a lo que estamos viviendo en la actualidad? Hay mucha maldad ahorita en la tierra, hermanos. Ahorita vemos en las redes sociales, vemos en las noticias o nos encontramos a alguien en la tienda y nos dicen, ay, no te diste cuenta que allá se murió una persona, pues que la mataron, no, pues que los balacearon, no, pues que se robaron a este niño, a este joven, ya no lo encontramos. Hay mucha maldad en la tierra. Hoy en la actualidad a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. En aquel entonces, hermanos, no era diferente a la actualidad, hermanos. Y Dios le dijo a Noé, voy a mandar un juicio porque estoy cansado de esta gente que en lugar de buscarme a mí, andan haciendo todo lo malo ante mis ojos. Y voy a mandar un juicio y voy a enviar un diluvio. Y le dio órdenes a Noé y no sabemos la historia. Le dijo, construye un arca, le dio de tal y tal medida, le dijo qué madera utilizar. Y Dios metió a los animales y cuando cerró la puerta comenzó el diluvio. Ahora, pero de aquí a que Dios le dijo a Noé, pasaron años, hermanos. Muchos años y sucedieron muchas cosas y la gente decía, ay, no, pues no que iba a venir diluvio. ¿Estás loco, Noé? En la tierra nunca ha llovido, solo el rocío, hermanos. Nunca ha llovido. Venía un juicio de Dios sobre la tierra y la gente no lo creía. Hoy en la actualidad muchos creen, hermanos, que la venida, o más bien, hermanos, el acontecimiento del arrebatamiento nunca va a suceder. Y muchos creen que eso no va a acontecer y nos juzgan como locos cuando eso va a acontecer. El arrebatamiento en un abrir y cerrar de ojos.
El error de muchos es creer, hermanos, que la protección de Dios está aún en medio de caminos perversos, cuando no es así. Andar en tibieza, hermanos, aún cuando venimos a la iglesia, podemos estar aquí. ¿Cuántos nos ha tocado, hermanos, que estamos aquí en las predicaciones? Nuestro cuerpo, nuestro físico está aquí, pero andamos pensando en, ay, ¿cómo voy a apagar la luz? Híjole, ¿y qué voy a comer ahorita en la tarde? Ay, ¿qué voy a hacerles de comer? No tengo dinero. Mañana me toca dar el abono. Y en lugar de estar concentrados en lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra, nuestra mente divaga, hermanos. Y Dios quiere que nosotros vengamos a una protección plena y andemos como Noé. Leímos Ezequiel, hermanos. Solo 3 varones en aquel entonces se salvarían del juicio: Noé, Daniel y Job. Noé. ¿Cuántos pueden decir, oh, es que yo soy como Noé? Yo soy tan obediente como Noé. ¿Cuántos podemos decir o nos consideramos obedientes, fieles, intachables y temerosos de Dios como Noé, hermanos? A veces decimos, es que ¿qué tanto es tantito? Un pecadito, una mentira piadosa. No hay mentiras piadosas, que al cabo es magia blanca. Échenme las cartas, que al cabo pues qué, ¿verdad? Voy a consultar el zodiaco, a ver si según mi signo, a ver si encuentro pareja con alguien que encuadre ahí. ¿Qué tanto es una para la calor? ¿Verdad? Una no es ninguna, sí es, y una ya cuenta, ¿sí? Y de poco en poquito, hermanos, nos contaminamos nuestro corazón. Y Dios quiere una iglesia pura. Dios quiere una iglesia, y no me refiero a un templo de 4 paredes, sino a usted, ¿sí? A usted. Dios viene por una iglesia limpia, de corazón. A Dios no le interesa si traigo zapatos de marca. A Dios no le interesa si traigo un celular de los que andan ahorita valiendo 30,000 pesos. Ay, no, como él trae ese celular o ella, pues ella ya tiene un nivel mayor en los cielos. No es así. A Dios le interesa tu corazón, salud. A Dios le interesa tu obediencia. A Dios le interesa tu interior, tu necesidad de buscar de Él. Hermanos, vienen juicios de Dios en la tierra. Y si vienen, hermanos, los veo a pasos agigantados según la palabra y en las noticias, hermanos. Vienen juicios de Dios sobre la tierra y necesitamos la protección de Dios. Al menos yo le digo al Señor, Señor, yo necesito tu protección. Tal vez vengan nuevas pandemias, tal vez nuevos virus. Ya ven que andaba el virus ahí, el antivirus o no sé cómo se llama, el del barco y todo. Vendrán muchas cosas, pero necesitamos la protección de Dios. Y para eso necesitamos ser obedientes y vivir en intimidad con Dios. No importa cuántos años tengamos en la palabra o en el camino del Señor, lo que importa es cuánto amamos y buscamos de Dios. Apocalipsis 3, abra su Biblia. Aquí el Señor le está hablando a la iglesia Laodicea. Apocalipsis 3, versículo 15 al 22. Ponga mucha atención en estas palabras que Dios le dice a una de las iglesias. Ya estamos ahí. Apocalipsis es el último libro, hermanitos, ¿eh? Dice la escritura: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Aquí le está hablando a la Odisea. Ojalá fueras frío o caliente. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, fíjese bien, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad.
y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí el Señor le estaba diciendo a la iglesia, no a alguien inconverso. A la iglesia le decía, es que decídete, o eres frío o eres caliente. No puedes estar en un punto medio. O estás conmigo o no estás conmigo. Porque si estás en la línea floja, en tibieza, te vomitaré de mi boca. Y en el versículo 15 en delante le dice a la iglesia, porque la iglesia se creía muy rica, hermanos. Se creía que era autosuficiente porque tenía dinero, porque tenía riquezas. A Dios no le sirve eso, hermanos. Ante Dios eso no vale. Y le dice, no importa todo lo valioso que tú tengas, eres pobre espiritualmente. Y muchos dicen, es que Dios no castiga. Sí, Dios castiga. Aquí lo dice la palabra de Dios. Pero ¿sabe a quién castiga? A quien ama. ¿Cuántos de aquí somos padres? Levante su mano. ¿Cuántos hemos castigado a nuestros hijos? ¿Y le ha dolido castigarlos? Así Dios le duele cuando nos castiga. Y les decimos a nuestros hijos, pero es por tu bien, hijo. Y el hijo no lo entiende. Y a lo mejor en su mente hasta nos dice hasta lo que no, ¿verdad? Porque yo fui niña, hermanos, también, ¿verdad? Y en mi mente le tupía duro y macizo, ¿verdad? Yo creo a mi mamá. Pero hoy entiendo que esas correcciones formaron en mí un carácter y una dirección. Y si no hubiera habido esas correcciones, hermanos, en mi camino, yo ahorita no estuviera aquí. Dios nos corrige, nos castiga porque nos ama. Y la palabra dice en estos versículos, en el 17 en adelante, le dice, arrepiéntete, iglesia. Arrepiéntete y entrégame tu corazón para habitar en él, para que seas vencedora en mi nombre. Ahora va a decir, ¿esto qué tiene que ver con la protección de Dios? Todo. Porque una iglesia o un cristiano en una tibieza espiritual, con una soberbia y arrogancia como la iglesia de la Odisea, no puede gozar de una protección plena y completa de Dios. La Odisea era una iglesia soberbia porque creía que lo tenía todo, pero en realidad era una iglesia pobre espiritualmente. No se puede querer disfrutar de la protección de Dios y andar fuera de los caminos del Señor en tibieza, hermanos. Y quiero aclarar algo muy importante. Dios no quiere que te vaya mal. Dígale a su hermano que tiene a un lado, Dios no quiere que fracases. Dios no quiere que te vaya mal. Pero fuera del camino de Dios, vamos directo al diluvio. Fuera del camino de Dios, si andamos en soberbia, aún estando dentro de la iglesia, si andamos en soberbia y no andamos en humildad, si andamos en tibieza y no andamos en humildad, ¿qué cree? Metafóricamente le vamos a decir, ábrenos, Noé, que ya me llegue el agua hasta acá, ábrenos. Y los que en realidad sufrieron, porque obedecer a Dios no es cualquier cosa, hermanos. El obedecer a Dios implica sufrimiento y a veces humillaciones y a veces señalamientos de otras personas. Pero trae una gran recompensa, como Noé. Noé escuchaba todos los lamentos de la persona, pero Dios había sellado esa puerta y Noé y su familia estaban a salvo de los juicios de Dios sobre la tierra. Querer estar fuera de Dios, hermanos, es directamente condenarte a estar en el diluvio.
Eso es sufrir las consecuencias de caminar sin Él, aún estando dentro de una iglesia. No me estoy refiriendo a los de afuera, me estoy refiriendo a los de aquí. Isaías 55, abramos nuestra Biblia para allá. Prometí no tardarme mucho, hermanos. Que si no hay atrás me van a sacar unas tijeras grandes, ¿verdad? Ya córtale, mi hermana. Yo creo que a los sugieres sí les voy a dar esas tijeras, ¿verdad? Porque a veces sí. Isaías 55, versículos 6 al 9. Lo leo mientras usted lo lee con su vista, yo lo leo con voz fuerte. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice el 8, porque mis pensamientos, ¿qué dice? No son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. El 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios no quiere que a nosotros nos vaya mal, hermanos, pero Dios quiere que nos volvamos de todo camino equivocado, hermanos. Podemos estar aquí, vuelvo a repetirlo, y no estar. La rutina, hermanos, puede hacer que todo lo espiritual en tu vida muera. Hermanos, a mí me tocó vivir mi juventud también en una iglesia cristiana, créame, hermanos. Y a veces de joven yo no quería estar, menos en la predicación. Ay, no, y lo menos si predicaba ese hermano, ¿verdad? Uy. No quería, y luego, ay, por más que me quería salir, ¿verdad? Mi mamá, aquí te quedas. O sea, quienes conocieron a mi mamá, aquí te quedas y no te mueves. Y si quería cerrar el ojo, pues ahí va el manazo, ¿verdad? Y despiértate, aquí no vienes a dormir, ¿verdad? Y así era mi mamá. Dios quiere que nos volvamos a Él con todo el corazón, que en realidad nos enfoquemos qué es lo que necesita mi vida espiritual para yo recibir esa protección de Dios, no como si fuera algo me conviene, por conveniencia, no, sino porque yo sé que van a venir cosas sobre esta tierra y yo quiero vivir bajo el amparo del Señor. Yo necesito estar en Él, no importa si sea niño, si sea joven, adolescente, adulto o ya muy anciano. Necesitamos poner prioridades en nuestra vida, y tu prioridad debe de ser buscar al Señor de todo corazón, dejar a un lado los malos caminos, los malos pensamientos. Leo Ezequiel 33:11. Yo lo leo, dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿A quién le está hablando? A la casa de Israel, no a naciones extrañas. Le hablaba a la casa de Israel y le decía: yo no quiero que mueras. Yo quiero que vivas, pero necesitas volverte de tus malos caminos. Yo quiero que disfrutes de mi protección, pero necesitas en realidad poner un alto en tu vida y reconocer que me necesitas de todo corazón. Dios quiere que andemos en Él. Dios quiere que seamos obedientes como Noé para recibir la protección de Dios, así como Noé la recibió durante ese juicio que vino sobre la tierra. Ahora, Ezequiel no solamente habla de Noé, sino también habla de Daniel. ¿Cuántos conocemos a Daniel? No el de tu escuela, hermanos, no el que canta aquí enfrente, ¿verdad? Daniel, el de la Biblia. En Daniel 6, hermanos. Abra su Biblia para allá. Así, ay, hermana, no, que no se iba a tardar. Ábrala, porque si no, capaz de que le cuento mentiras. Daniel 6, versículo 1 en delante. Ya estamos ahí, como usted ya lo trae, hermana, ¿verdad? Daniel 6, ¿dónde está Daniel después de Ezequiel? ¿Dónde está Ezequiel antes de Daniel? Daniel 6, versículo 1 en delante dice: pareció bien a Darío. ¿Darío quién era, hermanos? El que gobernaba esa nación, ¿sí?
pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuentas para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, o sea, él era más, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres malvados, lo pongo yo, aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, y que cualquiera que en ese espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo Daniel? Dice la escritura: entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Así, hermana, ya se aventó todo el capítulo de Daniel, ¿verdad? Pues sí, los enemigos de Daniel buscaban la manera de destruirlo, hermanos, de atacarlo, de que él muriera y que el rey lo lanzara en el foso de los leones. ¿Cuántos hemos tenido enemigos? Levante su mano, ¿verdad? Aquellas personas que levantan falsos en tu contra, que dicen cosas que no son verdad, pero con tal de dañarte. Pues aquí estaban estos sátrapas y gobernadores, gobernantes, querían buscar la manera para que el rey echara en el foso de los leones a Daniel. Y una vez sellado ese edicto, ni el mismo rey podía revocarlo, hermanos. Si Daniel no dejaba de orar, lo iban a lanzar en el foso de los leones. ¿Y qué dice la escritura? Daniel oyó del edicto. ¿Y qué hizo? Ay, mamacita, ya me voy a… Uy, no, Señor, tú sabes, Señor, el peligro que está sucediendo ahorita. Me dispensas. Con el perdón tuyo no puedo orar ahorita porque mi vida corre riesgo. No, hermanos. Daniel fue un hombre valiente, un hombre íntegro, que no le tuvo miedo a sus enemigos y dijo: sí, hicieron ese edicto, está bien. Él dice en la escritura que abrió las ventanas, ándenles para que me vean, ¿verdad? Abrió sus ventanas y se hincó en su habitación. Las ventanas daban rumbo a Jerusalén 3 veces al día, como él siempre solía hacerlo. ¿A qué voy con esto? Queremos la protección de Dios y a veces nos intimidamos con nuestros enemigos. No dejes de orar, no dejes de buscar al Señor, aunque el enemigo lance contra ti a muerte, hermanos, sus armas. Tú debes de confiar en quién Dios estás creyendo. Porque Daniel estaba en peligro de muerte, pero nadie lograría impedir que él siguiera adorando a Dios. Daniel eligió adorar al Señor y por esa fidelidad, fíjese, por esa fidelidad fue lanzado al foso de los leones. Y esta historia a mí me sorprende como muchas, porque Dios no impidió esta prueba, hermanos. Daniel, siendo un hombre íntegro, siendo un hombre valiente, que escogió adorar a Dios antes que inclinarse ante el rey, escogió a Dios. Dios no lo libró de esa prueba. Dios no dijo: eres Daniel, véngase, te voy a librar, voy a quitar ese edicto. No. Daniel fue al foso de los leones, pero aún en ese valle de muerte, hermanos, Dios mostraría su protección sobre él. Esa protección
Porque hay niveles, hermanos, de protección. Hay niveles. Dios no evitará la prueba, hermanos. Si tú buscas al Señor, si tú estás aquí, es porque necesitamos de Dios. Aquí no venimos los perfectos. Mire, voltea al que está a su lado. Véalo, véalo, véalo. ¿Usted cree que es perfecto? Véanme a mí, no soy perfecta. Tengo mi buen carácter. Perfectos no somos. Estamos aquí porque necesitamos que Él se perfeccione en nosotros, que Él trabaje en las áreas de nuestra vida. Ahora, el estar aquí no va a evitar que tú pases por la prueba. No va a evitar las pérdidas. No va a evitar la enfermedad. No va a evitar la escasez. No va a evitar quizás los problemas emocionales, sentimentales, familiares, matrimoniales, padres con hijos, hijos con padres. No los va a evitar. Porque son pruebas, pero Dios ha prometido que a quien a Él le adora y le pone en primer lugar, Él va a estar con él aún en medio de esos valles difíciles. Pero ¿sabe qué? Dios no ve lo de afuera o las apariencias, Dios ve nuestro corazón. Y Él ve si en realidad está ese deseo de buscarlo a Él, porque la prueba nos hace avanzar, hermanos. La prueba nos hace crecer. Dios está con nosotros aún en medio de la prueba y nos da la seguridad. Dios estuvo con Daniel en el foso de los leones y dice la escritura que el Señor mandó cerrar la boca de los leones. Y cuando el rey se asomó a ver si estaba ahí Daniel con vida, le gritó: Daniel, Daniel, todo temeroso. Y Daniel le dijo: aquí estoy, Darío. Dios sabía que que esta situación era injusta y mandó a un ángel que le cerrara la boca de los leones. Dios lo libró de ese juicio. Dios lo libró de esa prueba, y a los que lo acusaron falsamente, el rey los mandó a echar junto con sus familias y sus animales a ese foso de los leones. Y dice la escritura que antes de que cayeran, miren, sus huesos fueron quebrados. Porque quien está con Dios, Dios va a quebrantar a tus enemigos. Ahora, ¿cuántos queremos la protección divina del Señor? Yo la quiero, hermanos. ¿Cuántos aquí somos tan fieles como Daniel? ¿A cuántos nos falta esa fidelidad? A mí. Y yo cuando leo estas historias, yo digo: ay, qué niveles, qué niveles. Pero qué triste es que cuando estamos en ese foso de los leones, estoy hablando, poniéndolo como un ejemplo, nos apartamos y le echamos la culpa al Señor. Ay, no, Señor. Ay, no, me iba mucho mejor allá afuera. Ya hasta tartamudeé. Me iba mejor allá afuera. No le eches la culpa a Dios. Aún en la prueba más difícil de tu vida, adora. Adora, aunque no entiendas por qué estás pasando esa prueba, adora. Fíjese, hermanos, desde que falleció mi mamá, desde que está en la presencia del Señor mi mamá, hemos pasado en casa enfermedad, una tras otra, y vengo saliendo de una, hermano, gracias a Dios, ¿verdad? Y una tras otra. Y tenemos que glorificar a Dios en toda situación, porque Dios merece la gloria. Pero humanamente vienen pensamientos: ¿y por qué tanto? Pensamientos se van en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú sabes el por qué nos permites pasar todas estas cosas. Dios quiere que aún en el foso de los leones nuestro corazón sea un corazón sincero, que aprendamos de la fidelidad de estos hombres y así podamos confesar nosotros: pase lo que pase, yo seguiré adorándote, Señor. Hay una alabanza que dice: en todo tiempo te alabaré. Y la cantamos, ¿verdad? En todo tiempo te adoraré. Ya se le decimos ¡uh! Pero cuando vienen esos tiempos difíciles, no que sí, mijita, ¿verdad? El Señor, no que en todo tiempo me ibas a adorar, mijito. No, que nuestra palabra sea verdadera. Dios quiere que vivamos bajo la protección de Dios, y lo dice en Ezequiel bien marcado: para librar esos juicios solamente 3 varones. El primero Noé, el segundo Daniel y el tercero y último que menciona Ezequiel,
14 es Job. Vaya a leer ahí a Job. Abra su Biblia. Job. Ya no sabemos la historia de Job. Sí, mijito, pero hay que leerle la palabra del Señor, hermanos. Job, capítulo 1. Alguien trae agua que le di a mi hermanita. Mi hermanita anda como yo andaba días antes, ¿verdad? Job, capítulo 1. ¿Ya estamos ahí? Job está antes de Salmos. Dice así la palabra del Señor, versículo 1 en delante. Perdón, versículo 6. ¿Ya estamos? Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién? Ay, va a decir, no diga ese nombre, hermano, si ahí viene en la escritura. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Imagínate esa escena, hermanos. Dios hablando con Satanás, yo me la imagino, Dios hablando, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, Jehová le dijo a Satanás, hermanos, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Varón qué, hermanos? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuántos sabemos aquí como Job? Le digo que hay niveles, hermanos, ¿verdad? Hay niveles. Dios mismo le dio testimonio al Satanás, hermanos, de su hijo Job, ¿sí? Le dijo, mira, mi hijo es temeroso de Dios, apartado del mal, es recto. Ay, no, hermanos. ¿Dios podrá decir eso de nosotros, hermanos? Yo cuando leía esta escritura decía, ay, Señor, me das duro, Padre Santo. El problema, hermanos, aquí es que hay mucho pueblo, hermanos, que no quiere dejar el pecado voluntario, hermanos. Y que no hay temor a Dios en sus corazones, porque él era temeroso de Dios. ¿Qué es el temor de Jehová? La escritura lo dice. ¿La qué? La sabiduría. Es el temor a Jehová. Ahora, sabiduría que viene de la tierra, no, de lo alto. Sabiduría para poner a Dios en primer lugar en mis decisiones, en primer lugar en mi vida. Sabiduría para poder decidir y decir no al pecado voluntario. Pero hay mucho pueblo, hermanos, que en realidad, hermanos, su corazón está totalmente lejos de Dios. ¿Alguien que me lea Mateo 15, por favor? Mateo 15 con voz fuerte, 8 y 9. Amén, hermanita. Gracias, hermanita. Tristemente, hermanos, hay mucho pueblo así en la actualidad. Y piensan, hermanos, que ir a una iglesia es un club social, que es algo rutinario, cuando no es así, hermanos. Este pueblo dice, de labios me honra, lo dice en el Nuevo Testamento, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos alabamos al Señor ahorita? Lo hicimos con todo nuestro corazón, pero en realidad nuestro corazón está tan cerca de Dios. En realidad nuestro corazón se inclina a la obediencia, así como Noé. En realidad nuestro corazón se inclina a la fidelidad, así como Daniel. Mi corazón se inclina al temor de Jehová, como Job, un hombre recto en el cual Dios se sentía totalmente agradado, tanto así que lo presumió ante Satanás. Y obviamente Satanás, conoce usted la historia, fue y lo tocó en lo que él más amaba. En lo que más amaba, porque Satanás le dijo, suéltamelo tantito, a ver si es cierto que te adora, suéltamelo tantito. Y el Señor le dio permiso, menos de tocar, ¿qué, hermanos? Su vida. Le dijo, haz lo que quieras, menos su vida no. Y y Satanás tocó lo que más amaba Job, que era
sus hijos. Se quedó sin hijos, se quedó sin bienes, llegó a la pobreza. Su esposa, ¿qué le dijo? Maldice a tu Dios y muere. Vino sobre él esa enfermedad, hermanos. ¿Cuál era? La lepra, ¿no? Sí, son bien estudiosos, ¿verdad? Vino lepra sobre él. Pero él jamás dejó de temer a Jehová. Él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y yo, hermanos, no he experimentado, nunca había experimentado en mi vida tanto dolor, hermanos, emocionalmente hablando, cuando falleció mi madre. Y yo al leer la historia de Job, hermanos, me conmuevo, hermanos, porque el perder a sus hijos, hermanos, es un dolor inimaginable, hermanos. Y para llegar a ese nivel que dice Job, tu nombre sea bendito. Y rasgó sus vestiduras y se humilló al Señor. Y al final del libro de Job dice, ahora conozco que todo lo puedes. Antes de oídas solamente te conocía, pero en realidad ahora te conozco, porque en la prueba, hermanos, en la prueba conocemos y somos conocidos. ¿Qué nivel de protección, hermanos? Claro, Dios le retribuyó todo lo perdido a Job y le dio riquezas. ¿Qué nivel de protección? ¿Honramos a Dios solamente con nuestros labios y nuestro corazón está lejos de Él? Muchas veces el cristiano, hermanos, no tiene temor a Dios. Estoy hablando de los de adentro y no se apartan del pecado. Y quien sea así, hermanos, si no nos volvemos a Dios, hermanos, seremos quebrantados, hermanos. Proverbios 19, lo leo, dice, el que camina en integridad anda confiado, dice la Escritura, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Y el 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Con quién te? Dígale a su hermano, ¿con quién te juntas? ¿Quiénes son tus amistades? Y termino como comencé al principio, una garantía de la protección de Dios. La narra el Salmo 91. ¿Cuál es el primer versículo del Salmo 91? Morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos queremos morar bajo la sombra del Omnipotente? Yo quiero morar bajo su sombra, ¿sí? Hay un requisito y está al comienzo del versículo. ¿Cómo comienza? El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué es habitar? Estar, vivir. El que está con Dios, el que vive con Dios, el que está permanente con Dios, morará bajo su sombra, bajo su protección. Ahora yo lanzo esa pregunta a usted como me la lancé yo a mí misma. ¿Yo estoy habitando en Dios? ¿Estoy habitando en el Señor a plenitud? ¿O qué me falta a mí? ¿Entregar mi corazón de lleno al Señor? Termino con este versículo con el que comencé. Ezequiel 14, 12 al 14. Yo lo leo, es versión Dios habla hoy. El Señor se dirigió a mí y me dijo, si un país peca contra mí y me es infiel, yo levantaré la mano para castigarlo y le quitaré sus provisiones de alimento. Enviaré sobre él hambre sobre él y haré que mueran hombres y animales. Y si en ese país viviera Noé, Daniel y Job, solo ellos tres, se salvarían por ser justos. Yo, el Señor, lo afirmo. Dios quiere que seamos obedientes y tengamos la fe como Noé. Dios quiere que seamos fieles, valientes, aún en el foso de los leones como Daniel. Pero Dios quiere también que nuestro corazón sea un corazón temeroso a Dios, aun cuando estemos soportando el dolor más grande de nuestra vida como Job. Y que le digamos al Señor, tuyo somos,
porque de Él dependemos. Oremos al Padre. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque no hay Dios tan grande y tan poderoso como tú. Hemos visto, Señor, a la luz de tu palabra, Señor, estos 3 varones, Señor, quizás no a profundidad los tocamos porque el tiempo, Señor, no nos permite. Pero hemos visto lo más importante o sobresaliente, Señor, si así puedo decirlo, Señor. Y puedo darme cuenta, Señor, al igual que mis hermanos, Señor, que tú demandas, Señor, que vivamos vidas íntegras ante ti, Señor. Perdónanos si en nuestro camino, Señor, se ha desviado nuestros pasos, Señor. Si hemos permitido, Señor, pecados voluntarios, Señor, en nuestra vida. Si nuestra boca se ha llenado de mentiras, Padre, perdónanos, Señor. Si nuestros ojos, Señor, han visto lo que no es recto ante ti, Señor, límpianos. Si nuestros oídos, Señor, se han contaminado, Señor, por conversaciones, Señor, obscenas o que te desagradan, Señor, perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes así como lo fue Noé, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres, Señor, que nuestra fidelidad, Señor, sea tan grande, Señor, como Daniel, Padre. Que aunque vengan los enemigos a querernos poner tropiezos, Señor, nosotros sepamos, Señor, en quién confiamos, Padre. A veces queremos disfrutar de tus beneficios, de la protección de Dios, Señor, pero queremos vivir en tibieza y eso no es posible, Señor. No queremos ser, Señor, como la iglesia de la Odisea. No queremos caer, Señor, en esa soberbia, Señor, creyendo que lo tenemos todo cuando en realidad, Señor, ante ti no tenemos nada. Ayúdanos, Señor, a vestirnos de ti, Señor, y que tú habites en nuestro corazón a plenitud, Padre Santo, para que podamos ser más que vencedores en tu nombre, Jesús. Así como tú le dijiste a la iglesia, yo estoy aquí y llamo a la puerta, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ayúdanos a entender estas verdades establecidas en tu palabra, Señor. Dígale al Señor, yo quiero ser obediente como Noé, Señor. Ayúdame a ser fiel, Señor, como Daniel, pero ayúdame a tener el temor reverente como lo tuvo Job, Señor. Ayúdame a ser recto en mis caminos, Señor. Y eso significa o implica morir a mis deseos carnales y pecaminosos, Señor. A la luz de tu palabra, Señor, tú has mostrado, Señor, quiénes son los que librarían los juicios de Dios sobre la tierra. Y no estoy hablando de personajes solamente de la Biblia, sino de aquellos hombres y mujeres que son temerosos de Dios. Aquellas personas que en realidad busquen de tu presencia, que sean humildes. Queremos esa humildad, Señor. Ayúdanos a andar en ella, Señor. Sabemos que vienen tiempos difíciles. Sabemos que vienen sobre la humanidad, sobre el mundo, Señor, tiempos peligrosos. La maldad se multiplica, Señor. Pero en ti está nuestra confianza. Esto no nos debe de llenar de temor, sino de confianza y seguridad si estamos en ti, Padre. Dígale al Señor, yo quiero que mi familia y yo disfrutemos de tu protección, Señor. Ayúdanos a habitar en ti. Ayúdanos a vivir en ti, Señor. Ayúdanos a morar en ti, Señor. Y aun cuando vengan los fuertes vientos a querer desviarnos, Señor, estar afianzados en esa roca inconmovible que eres tú, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén.